Y vamos a comenzar hasta que suene el pito. ¿Ya está grabando? Muy bien, muchachos, vamos a comenzar con el tema. Vamos a terminar el tema del derecho castellano. La clase pasada vimos el derecho español, digamos, visigótico. La vez pasada vimos el derecho visigótico en la Alta Edad Media. Ahora vamos a terminar el tema viendo el derecho castellano propiamente dicho, ¿no? El derecho que se origina después de la invasión musulmana, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer un rápido, me hacen las preguntas que crean conveniente, me las hacen, por favor, me interrumpen, ponen porque no los puedo ver, porque está proyectándose la diapositiva, entonces me apretan su micrófono y me enlazan, con toda tranquilidad. Me haces acordar, Milagros, que te dé un punto, ¿ya? Al final de la clase me haces acordar para ponerte. Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, del reino visigótico de Tolosa, que este reino visigótico de Tolosa tenía estas leyes, ¿no?, que tenían el derecho personal, es decir, separados los godos o visigodos de los romanos, ¿no? Esta gran lex romana visigotorum, que muestra que los reyes visigodos, por más que no era su tradición la romana, ya comenzaron a pensar que la tradición romana y el derecho romano era superior. Después de la batalla de Bouillé, los francos vencen a los godos, se pierde el reino visigótico de Tolosa y comienza el reino visigótico de Toledo, ¿no? Que es solo esta zona de lo que actualmente sería España y Portugal, más o menos, ¿no? Y bueno, ahí está Leogrigilo, que mantiene eso, se convierte en el catolicismo, porque antes eran arrianos, y ya más o menos al final del reino visigótico de Toledo, se da el fuero juzgo, el libro de los jueces, el Liber Judicorum, que ya es el libro que consagra el derecho romano tanto para los visigodos como los romanos. O sea, prácticamente se han romanizado los visigodos y el derecho que han adquirido es romano. Es tan bueno, tan prestigioso que han asimilado el derecho romano, y las tradiciones visigóticas, bueno, han quedado como una aguja en un pajar, como una gota en el mar, en el gran desarrollo del derecho romano. Este libro, el Fuero Juzgo, va a tener vigencia, va a ser traducido al castellano en 1241, va a tener vigencia hasta el siglo XIX, imagínense. Muy bien, bueno, también en esa época nace el derecho canónico con Isidoro de Sevilla, y vimos, con eso terminamos, que se dio esa guerra civil entre Agilas II y Don Rodrigo, y esto provoca la invasión musulmana, que ya la señalamos, que prácticamente arruina todo el reino visigótico, que es destruido, ¿no? Son contenidos los musulmanes, pero por los francos, ¿no es cierto?, por los francos, en la batalla de Poitiers, que ahí vemos la imagen, ¿ya?, por Carlos Martel, que va a ser digamos, el antepasado de Carlomagno, ni más ni menos, ¿no? Y de esta zona de las montañas de Asturias y la Cantabria, es decir, la zona de montañas que están en el norte de España, ahí quedaron unos cuantos cristianos que no fueron sometidos, porque es una zona bien montañosa, bien agreste, bien difícil, no hay muchas cosas interesantes también. Entonces los musulmanes no les interesó mucho llegar, y cuando llegaban pues los sacaban a pedrada limpia. Entonces ahí se mantuvo el resto, lo poquitito que quedó de estos godos cristianos, quedaron ahí. Y ahí se reconfiguraron esta gente en Pelayo, ese godo que aguanta la resistencia, se reconfiguraron en nuevos reinos que van a ir progresivamente desde el 718 hasta 1492, van a ir reconquistando la península, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el primer reino que tenemos, bueno, esto es para que sepan, no tienen que
digamos, aprendérselo, es el reino de Asturias, ¿no es cierto?, que queda en esta zona, su capital es en Oviedo, y del reino de Asturias sale el condado de Galicia, el reino de León sale Castilla, y también aparece el condado de Navarra, que después será el reino de Navarra, acá será el reino de Aragón, que va a ser reconquistado, y el condado de Barcelona, que estaba bajo la presencia francesa. Muy bien, bueno, ahí vemos algunos de Alfonso I, Alfonso III, esos son los signos, los insignias del reino de Asturias, bueno, en fin, ¿no es cierto? Dinastía. Y vemos, pues, que de ahí sale el reino de León, ¿correcto? Reino de León, con esos sus reyes. Y de León sale el reino de Castilla, con Sancho II de Castilla. Y después salen otros reinos como Navarra, Aragón, ¿no es cierto?, que se une y que anexa Cataluña, ¿no es cierto?, posteriormente. Está la imagen de la bandera de Navarra, Sancho el Sabio, un gran rey, y la bandera de Aragón, con Ramiro I, está el Cid, que el Cid, Ramiro Díaz de Vivar, conquista Valencia para Aragón, famoso Cid campeador, y Cataluña, Ramón de Berenguer, que estamos viendo ahí, anexa Cataluña, que antes era francesa, a Aragón. Muy bien, entonces más o menos queda así. Primero es el reino de Asturias, después queda Galicia, Asturias, Castilla, Aragón, Pamplona o Navarra, y el condado de Barcelona. Después aparece recién Portugal, va creciendo, no se va dándose la reconquista. Los únicos que no reconquistan mucho son los navarros, que reconquistan, pero no adquieren territorios. Y finalmente ya se va a dar la gran conquista castellana. Si se dan cuenta, Castilla y León son los que más reconquistan con Portugal, más o menos hasta el 1300, hasta el 1492, que ya lo sacan, ¿no? Muy bien. Hay una batalla fundamental que es la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? La batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, que marca ya prácticamente no hay vuelta atrás y ya se los bota a los musulmanes, ¿no es cierto? Muy bien, ahí participan todos los reyes, Sancho de Navarra, el rey Alfonso de Castilla y el rey Pedro II, el Cruel de Aragón. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo era el derecho en esta época? Antes de ver cada código por código, ¿no? Que eso no interesa, o cada texto legislativo o normativo. ¿Cómo se da en cada época, en esta época, el derecho? Como ustedes se dan cuenta, es una época marcada por la reconquista, por la guerra. Ahí vemos la imagen, ¿no es cierto?, ¿no? Todo esto era morisco, moro, y se les va ganando terreno, y obviamente se va expulsando a los moros. Para eso, para hacer esa gran empresa, no es una cosa muy fácil, como se dan cuenta, ¿no es cierto? No es una cosa muy fácil ganar este terreno a los moros. Y entonces, los reyes de los diferentes reinos, ¿no es cierto?, que hemos dicho, León, Castilla, Aragón, Navarra, ¿qué hace? Los reyes de los diferentes reinos comienzan a dar privilegios, es decir, les dan derechos. O sea, nosotros entendemos ahora derecho como algo que nos corresponde por naturaleza, y eso también es derecho, ¿no? Tenemos el derecho a vivir, porque por ser seres humanos tenemos ese derecho. O yo compré un carro y es mi derecho, ¿no es cierto?, me corresponde. Sin embargo, también derecho se puede entender como algo especial que te da alguien que tiene autoridad, es decir, un privilegio. Y los reyes comenzaron a dar derechos o privilegios a la gente
normalmente nobles, es decir, guerreros, que comenzaban a pelear por ellos. Entonces, los reyes en ese tiempo no tenían ni dinero, ni fuerza, pero tenían que agrupar a un montón de condes, marqueses, gente que también tenía poca fuerza, ¿no? Pero si él lograba que todos se juntaran y le hicieran la guerra a los musulmanes, podían encontrar la victoria, ¿no? Entonces, obviamente la gente no se va a hacer la guerra por nada a cambio, ¿no es cierto? Nadie es que, bueno, voy a ser tan buena gente, voy a hacer la guerra. No. Entonces ellos pactaban con los reyes y decían, ya, muy bien, yo voy a ir a la guerra y ¿tú qué me vas a dar? Entonces ahí el rey les daba privilegios, derechos, ¿correcto? El nombre de la época para eso se llama fuero. Acuérdense bien, esa es la palabra clave, fuero, ya, F-U-E-R-E-O-S, fueros, ¿ya? Fueros. Y entonces le daba fuero, le daba un privilegio al noble, a la persona que contribuía económica o humanamente o militarmente con los esfuerzos de guerra. ¿Y qué fueros le daba, profesor? Por ejemplo, le daba miles de fueros, hay miles de derechos que se les comenzaron a dar, desde unos tan simples como que a ustedes van a parecer graciosos, pero en esa época era muy importante, el derecho a no descubrirse en frente del rey. O sea, ciertos señores tenían el derecho de que cuando pasaba el rey no tenían, si querían, no se sacaban el sombrero, ¿no es cierto? Todo el mundo tenía que sacarse el sombrero como signo de reverencia. Esos tenían el derecho a eso. Tenían el derecho a que si cometían un delito, podían ser escarcelados en sus casas y no iban a cárceles particulares. El más común de los fueros o derechos que se les daba eran derechos de tipo tributario, es decir, no pagaban impuestos. Por eso la mayoría de los normes no pagaban impuestos, porque era el tributo. O se les daba otros fueros, otros privilegios. Por ejemplo, les daba permiso el rey para hacer un puente, y como el puente lo había hecho un particular, él cobraba un derecho a la gente que pasaba por ahí. Entonces, cada que quería pasar por el puente, pagaba un pontazgo, se llama, pontazgo, o sea, un camino, y pagaba peaje. O le daba derecho para hacer, incluso de repente ni le daba derecho, el rey tenía un molino, pero se lo cede en fuero a un señor, y este señor cobra porque todo el mundo usa el molino. Entonces los aldeanos tenían que pagar ahí por el molino. Entonces, esta gente se comienza a hacer de derechos, y estos derechos se llaman fueros, ¿correcto? Fueros. Y no solo los nobles, es decir, la gente de armas que colabora con el rey tiene fueros, sino también las ciudades. Hay ciudades, ¿no es cierto?, que obviamente en las ciudades se desarrollaba el comercio y se desarrollaba la industria, es decir, la manufactura de ciertos productos muy interesantes, y había mucha riqueza, y tenía que pagar tributo y someterse al rey, pero a veces las ciudades decían, ya mira rey, yo para tu guerra contra fulano te voy a dar tanto dinero, y ahí le reconocía derechos a las ciudades. Por ejemplo, esta ciudad tiene el derecho a que sus ciudadanos no sean encarcelados, si no vayan a su casa. Esta ciudad tiene el derecho a pagar la mitad de impuestos. Esta ciudad tiene el derecho a usar los bosques que están al costado de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué está marcado esta época? ¿Hay derecho romano? Sí. La fuente básica de derecho romano es el fuero juzgo, que ya hemos dicho que es derecho romano, ¿se acuerdan? ¿No? Es lo que queda más o menos ahí, de derecho romano. Pero, sobre todo, hay dos cosas en esta época. Hay tradiciones locales, la gente se maneja por sus propias tradiciones, y hay reconocimiento del rey. Reconocimiento del rey a privilegios. Eso se llama fueros. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Díganme, por favor, si se entendió o no se entendió. ¿Se entendió lo que se llama fueros? Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Esa es la primera acepción de fueros, es decir, dar privilegios. La segunda acepción de fueros es que cada
en esa época, cada ciudad y cada noble se regía como él quería. Bueno, no como él quería, sino como la tradición lo había planteado. O sea, si en esa ciudad hace 1000 años estaban dedicándose a hacer una cosa de determinada manera, eso se llama tradición, ¿sí o no? Y entonces las tradiciones se respetaban. A veces habían dificultades y el rey quería imponer nuevas tradiciones. Puede decir, no, ahora ustedes van a hacer tal cosa. Y entonces las comarcas, los nobles y las ciudades también presionaban al rey, daban dinero, presionaban para que les reconociera sus tradiciones. Y eso también se le llama fueros. Los fueros son tanto privilegios que se les da, reconocimiento de tradiciones de parte del rey, ¿no es cierto? O a veces las propias ciudades agarran a un jurista, un patita más o menos culto, que sabe escribir, leer y tal, y hace una recopilación de sus tradiciones. Y dicen, por si acaso, estas son nuestras tradiciones. ¿Se entiende? Entonces, los fueros también pueden ser recopilación de tradiciones, tanto reconocida o los caballeros o quien fuera el interesado. Además de que sea privilegio. ¿Se entendió? Entonces, fuero es dar privilegios, reconocer tradiciones, ¿no es cierto? O exhibir o plantear sus tradiciones. Y la tercera noción de fuero, ya hemos dicho que es eso, reconocer privilegios, plantear sus tradiciones. Y la tercera noción de fuero es lo que se llama las cartas Puebla. Como ustedes se dan cuenta, en esta época se estaba conquistando el territorio, ¿no es cierto? Ven, ¿no? Se está conquistando el territorio, etc. Y toda esa zona era despoblada y nadie quería ir a esa zona a vivir porque lo podían reconquistar los musulmanes y lo mataban. Entonces, ¿cómo hacían los reyes para dar alicientes, para estimular el poblamiento de zonas despobladas? Porque el rey quería que ahí hubiera cristianos y no moros, ¿no es cierto? Evidentemente, porque es más difícil controlarlos. Entonces, ¿cómo hace? Lo que hacía el rey era dar lo que se llama cartas Puebla, que las cartas Puebla serán fueros también, ¿correcto? Y las cartas Puebla son privilegios, reconocimientos, y normas, ¿correcto? Para las nuevas ciudades que se van o las nuevas poblaciones que se van a asentar en nuevos territorios. Entonces, por ejemplo, yo digo, a toda la gente que quiere establecerse al sur de Salamanca, yo le doy la carta Puebla tal, por la cual van a tener las mismas tradiciones que Salamanca, por si acaso si hay algún problema, las mismas tradiciones de Salamanca, y además les voy a bajar los impuestos, no van a dar y van a tener todos estos beneficios. ¿Se entiende? Y ese va a ser la legislación, el derecho que va a regir en esa zona sur de Salamanca, que después se va a llamar, qué sé yo, Zamora. No, pues Zamora está al norte. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Se entendió las cartas Puebla se han entendido o alguien quiere que le repite la carta Puebla? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Y qué? ¿Todos eran, o sea, todos podían pedir una carta Puebla o también se lo tenía que conceder el rey por algún hecho que la persona haya cometido? El rey planteaba la carta Puebla. Por ejemplo, el rey estaba feliz ahí en León, en la ciudad de León, ¿no es cierto? Estaba feliz ahí y decía, como yo quiero poblar el sur de Salamanca, entonces publicaba y mandaba a todos sus heraldos, es decir, la gente que comunicaba las noticias del rey, decía, todos los que quieren poblar el sur de Salamanca pueden acceder a la carta Puebla. Vayan ahí y estando ahí les va a caer ese derecho. ¿Se entiende? Entonces, todos los que iban felices ahí a ese sitio y lo comenzaban a poblar, inmediatamente se hacían ciudadanos de esa villa nueva, que se llamaba la Villa de Belán, digamos, ¿correcto? Y están en la Villa de Belán, todos felices, y ya saben que el derecho en la Villa de Belán es así, es igual, las mismas tradiciones que las de Salamanca, pero a la vez tienen ciertos privilegios. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Salamanca,
los comerciantes no pueden acercarse al rey sin permiso. En cambio, en la villa de Belán sí. Entonces yo como ciudadano de la villa de Belán voy a donde el rey, y si me dicen, no, ¿y usted quién es? Yo soy ciudadano de la villa de Belán. Ah, ya, pase. ¿Se entiende? Yo soy de Valladolid. Yo soy de Palencia, ¿no es cierto? Ujú. Inclusive, Gracias, profe. sí, de nada, mira. Inclusive, por ejemplo, en unas zonas que eran zonas de frontera con Francia y también estaban haciéndole guerra a los franceses, como las zonas del norte de España, el País Vasco llamado ahora, y Navarra, toda la gente que vivía en el País Vasco les concedieron un fuero por el cual tú nacías en el País Vasco, eres la persona más pobre del mundo, eres un pastor que ni una oveja tenía, no tenía nada, ni dónde caerse muerto, pero ya eras noble. Ese es el fuero que tuvieron los vascos. Uh-huh. Muy, muy famoso, por eso los vascos eran muy, muy, muy estirados, así, para eso es lo que se dice de ellos, ¿no? Muy orgullosos de su linaje. Uh-huh. Con todo lo que implicaba ser noble. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profesor, quiere decir que cada ciudad, cada región tenía una legislación, por decirlo de una manera, es decir, una normativa, un derecho distinto. Sí, todos tenían un derecho distinto, porque todos tenían fueros distintos, porque todos tenían tradiciones y derechos reconocidos por el rey distintos. ¿Se entendió? Salvo en el caso del fuero juzgo o derecho de los jueces, que era una base más o menos general en la cual se había reconocido principios del derecho romano. ¿Se ha entendido o no se ha entendido, muchachos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Yo les he dejado ahí en internet una, un artículo. Les voy a subir otro artículo científico ahorita. No es para que o sea, es bien complejo porque es un tema especializado. Y voy a dejarles otro que es un poco más fácil y bonito, que es el derecho penal de esta época en los fueros. Entonces, por ejemplo, ahí dicen, por ejemplo, el fuero de Béjar dice que al que hace tal cosa le cortan la mano. En cambio, el fuero de Valladolid dice al que hace lo mismo lo mandaban 120 días en el calabozo y así, ¿no es cierto? Eso les va a dar cierta idea precisa de cómo eran los fueros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay muchísimos fueros. Hasta ahora siguen estudiando los fueros en España. Y profesor, ¿y a nosotros qué nos interesa los fueros españoles? Que aunque ustedes no lo crean, de los fueros españoles saldrá una legislación posterior, y de esa legislación posterior será más o menos una referencia del derecho de Indias, es decir, el derecho de el Perú y América. Uh-huh. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Eso de la referencia con el Perú, eso lo vamos a ver luego, pero más o menos quiero que me entiendan que de ahí más o menos van a haber ciertas bases para lo otro, ¿no? ¿Hay más preguntas? Profesor, una pregunta. Sí, ¿quién me está hablando? Cintia. Cintia. Muy bien, Cintia. ¿Y el rey no mandaba a alguna persona para que se encargara de que, por ejemplo, ya que ese lugar tenía diferentes normas, de diferentes privilegios, de que no quisieran independizarse o tomar revolución en contra del rey, ya que eran tan diferentes?
Esa es una muy buena pregunta. Siempre el riesgo en la época de la Edad Media, nosotros a veces pensamos en la Edad Media como el rey que tiene todo el poder, es lo más distante a la realidad. Ahora Vizcarra tiene mucho más poder que cualquier rey de la Edad Media. En realidad, prácticamente todas estas regiones eran independientes, prácticamente eran independientes. La única diferencia era que tenían una relación de lealtad. Para la Edad Media, no sé si ustedes han estudiado eso en Historia de la Cultura 1, la lealtad era la base fundamental de la sociedad, la lealtad y la fidelidad. Hay una palabra que puede resumir todo, la fe. Fe no solo en Dios, ser fiel a Dios, sino también ser a sus principios y sus mandatos, sino fiel a su Señor, ¿correcto? El peor delito que podía existir en el mundo medieval era la traición. Ni siquiera el sacrilegio, muchachos, era traición. Adivinen, ¿cuál es la pena que se le daba a los traidores? El exilio. ¿El qué? Pero en una forma ¿Exilio? muy cruel. Sí, lo mataban, pero de una forma muy cruel. La peor que se le ocurra. Quemados vivos, tal vez. No, hay una forma peor todavía. Eso se lo daban a los herejes, que era la segunda peor. Pero el descuartizamiento. Miento. Muy bien. ¿A quién descuartizaron acá en el Perú? Famoso. A Tupac Amaru. Muy bien. ¿Y por qué cargo? Por traición al rey. Y el descuartizamiento tenía un sentido simbólico. Al descuartizado le decía, ojo, y no solo eran los españoles, en todo el mundo se descuartizaba al que traicionaba al rey, al que atentaba contra su vida o hacía una rebelión en contra de él. De hecho, a Pedro de la Gasca, a Gonzalo Pizarro, hermano de Pizarro, que hizo una rebelión contra el rey, también lo descuartizaron, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué símbolo había detrás del descuartizamiento? Decía, nosotros tenemos una unidad muy frágil, como están viendo, ¿no? Y esa unidad está representada en el cuerpo del rey. El cuerpo del rey significa la unidad entre todos nuestros reinos y la unidad que es lo que deseado. Sin embargo, tú has querido atentar contra esa unidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? En tu propio cuerpo vas a sufrir la desunión. Por eso te vamos a cortar en pedazos. ¿Se entiende? Y encima, tus pedazos no van a estar unidos jamás, porque la cabeza la mandaban, por ejemplo, la cabeza de Tupac Amaru la mandaron a Lima, no me acuerdo. El brazo lo mandaron acá a Arequipa, un brazo. Otro brazo lo mandaron no sé a dónde, así, la pierna acá, o sea, y así. ¿Se entiende? Y no solo a Tupac Amaru, a Micaela Bastidas, a todos esos los descuartizaron. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo que dice Cintia es muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es muy débil eso. Claro, era muy débil. Muy débil. En cualquier momento podía haber rebeliones y tal. Sin embargo, si bien era débil, en la conciencia colectiva había que lo mejor era la unidad. Por eso el rey se tenía que andar con mucho cuidado. Si hacía alguna tontería, pucha, todos se les venían encima y chau, chau rey. Sí, sí, de verdad. Muy bien. Entonces, ¿cómo está marcado el derecho en castellano? Está marcado por los fueros, ¿no? La noción de fuero. El derecho foral es derecho de tradición, o sea, derecho de cada lugar diferente, de cada ciudad, de cada lugar, e incluso de un sector social. Por ejemplo, los caballeros tenían un fuero, es decir, una legislación o normativa aparte. Cada ciudad tenía fuero y los caballeros de la ciudad a veces tenían fuero, o los caballeros en general tenían fuero, ¿correcto? Es decir, había un derecho que no era específico, no era nacional, no era general, sino era un derecho plural. ¿Se entiende? Cada sitio tenía su propio reconocimiento.
y se reconocía tanto los privilegios que se daba por hazañas, por cosas importantes que se hacían, se reconocía la costumbre, y también el rey mandaba poblar lugares y brindaba derecho, daba privilegios, las llamadas cartas pueblas, a los lugares que mandaba poblar. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué pasó? Esto ya lo puse. Ya. Esto no quita que que a veces el rey planteara recopilaciones. No, ojo, no es como ahora que ahora, bueno, a mí se me ocurre que así va a ser el mundo, yo escribo lo que me da la... No, no, eso no, ya hemos dicho que eso no. Lo que hacían los emperadores romanos y toda esa gente era recopilaba, hacía un código, una constitución, es decir, una recopilación, una... ordenaba y coordinaba tradiciones y conocimiento jurídico previo de otra gente. Ya, eso hacían los reyes, siempre han hecho, hasta el siglo XVII, que ahí cambió la cosa. ¿Ya? Y, por ejemplo, el rey Alfonso VII, ¿ya? O Alfonso VIII de Castilla, realizaron el ordenamiento de Nájera, que es que ellos inventaron no se inventaron nada, lo que es a pedido de la nobleza castellana, ¿no es cierto? Se recogieron, se recopilaron, se compilaron los privilegios, es decir, fueros, derechos, que a lo largo de todo el tiempo anterior les fueron dando a los nobles castellanos por sus aportes. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es un ordenamiento. Sí, profe. Es una recopilación de estos, digamos, derechos. Hemos dicho que la base es el derecho foral. ¿Y con qué está relacionado el derecho foral? Con la reconquista. Es decir, un rey débil que no tiene poder, que por sí mismo no puede hacer cosas, entonces tiene que dar derechos, derechos de hacer caminos, de dejar de pagar impuestos, derechos simbólicos, eso de no sacarse el sombrero, ¿no es cierto? ¿No? O reconocer derechos de la gente. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Y a cambio lo apoyan al rey, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos de derechos hay? Lo hemos dicho, las costumbres, ¿no es cierto? Que las costumbres pueden ser reconocidas por el rey o las propias ciudades pueden hacerse su recopilación de costumbres, los privilegios, que es lo que acabamos de decir, y las cartas pueblas, ¿no? Muy bien. Es un libro de fueros, no sé exactamente de dónde, ¿ya? Y uno de los más interesantes es el libro de los fueros de Castilla. Son las costumbres, ¿no es cierto? Las costumbres de una serie de provincias castellanas muy antiguas y muy importantes, ¿no es cierto? Como Nájera, Burgos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Y además de los libros del Fuero de Castilla, estaban las llamadas fazañas o hazañas. ¿Y cuáles son las fazañas o hazañas? Son otro tipo de reconocimientos. O sea, en el libro de Fueros de Castilla hay dos cosas: costumbres, que el rey reconoce y por eso los rubrica, y por el otro lado hay fazañas, es decir, reconocimientos de derechos que hace el rey a cierta gente. Por ejemplo, los adelantados. ¿Quiénes eran los adelantados? Nobles que habían adelantado, es decir, reconquistado el territorio para el rey. El obispo de Burgos, que dio plata y apoyó, ¿no es cierto? El merino mayor de Castilla, es decir, el alcalde mayor de Castilla, los señores de Haro, unos nobles, bueno, etcétera. ¿Se entiende? Por ejemplo, esto es un ejemplo de fuero, que ahí en el fuero, en todo el fuero de Castilla, hay una división entre costumbres propiamente dichas y fazañas, que son estos reconocimientos que se hacen. ¿Correcto?
Por ejemplo, esto es en 1200, ¿no es cierto? 52, se asedió la ciudad de Sevilla y se la conquistó. Muy bien. Después está el Fuero Viejo de Castilla. Este fue mandado a hacer el libro de los fueros de Castilla es muy importante. El ordenamiento de Nájera también de los más importantes. Hay un montón de estos, pero lo estoy diciendo los más importantes. Y el libro de los Fuero Viejo de Castilla es que se produce cuando el rey cada vez va tomando, más o menos en el 1200, va tomando más poder porque se está recuperando mucha tierra, ya están llegando a Sevilla, etcétera. Y como tienen mucho poder el rey de Castilla, los hidalgos, es decir, los nobles que antes tenían mucho poder porque de ellos dependía hacer la guerra o no, ven que sus intereses pueden ser un poco dejados de lado, puede verse en riesgo. Entonces, los hidalgos, ¿no es cierto? Los hidalgos, los nobles castellanos, le pagan a unos juristas privados, ¿no es cierto?, para que ellos hagan una recopilación de los derechos que han ido dando los reyes de Castilla a ellos, para dejar claro, ¿no es cierto?, para dejar claro que por si acaso, señor rey, tus antepasados nos han dado estos derechos, tú nos tienes que reconocer estos derechos, no nos tocas. ¿Se entiende? Esto lo hicieron en vista del avance del poder que se estaba concentrando en el rey. ¿Se entendió? La idea del libro de los fueros viejos de Castilla se parece, profesor, al ordenamiento de Nájera. Sí se parece, pero lo amplía. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Estos son los dos más grandes reyes que hay, que son Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. De hecho, Alfonso X conquistó Sevilla, que no es poca cosa. Estos reyes ya estaban comenzando a tener un poder muy, muy grande, chicos, muy, muy grande. Ya no eran como los antiguos reyes que no tenían tanto poder. Por eso hicieron este libro de fueros viejos, ¿correcto? Y como cualquiera, como ya tenían poder, querían consolidar su poder. Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio querían consolidar su poder. Y una de las medidas por las cuales querían consolidar su poder es evitar dar privilegios a los nobles o a las ciudades, para que todos lo obedezcan más a él sin excepción. ¿Se entendió? Y por eso dieron una norma, que es esta de acá, de la izquierda, la que se llama el fuero real. Y el fuero real quería ser como una norma general, ya no fuero para cada uno, ¿no es cierto? Ya no derecho específico, sino una norma general para la gente que vivía en Castilla. Eso era una cosa súper novedosa, ¿no es cierto? Normalmente ustedes han visto que toda la Edad Media está marcada por lo que se llama el particularismo, es decir, cada grupo quiere defender sus propios derechos y su propia identidad. Esto no se veía desde la época del derecho romano, ¿no es cierto?, ¿no? Donde los imperadores del derecho romano de la fase final decían, no, todo es bajo este sistema, y todo el mundo aplicaba lo que decía el emperador, ¿no?, al final. Estos reyes de Castilla ya se vieron tan envalentonados, ya tenían tanto poder, que quisieron hacer esto. ¿Pero qué les pasó? Hubo una reacción y los nobles no quisieron, y hubieron levantamientos y guerras civiles, y el rey don Fernando y el rey Alfonso X tuvo que derogar el fuero legal, fuero real. O sea, nunca se cumplió el fuero real. ¿Y qué hizo a su vez Alfonso X? Alfonso X, que era un sabio, que sabía, pues, era pues un sabio realmente, no sabía, era poeta, músico, sabía de todo, una mente privilegiada, ¿no es cierto? Él mandó organizar un compendio, una especie de enciclopedia de saber jurídico. Ojo, no con la idea de que
de que todo el mundo se manejara por eso, sino era una especie de enciclopedia de saber jurídico para que, bueno, es una cuestión erudita, no sé si me entiende. Y en ella compiló mucho del saber romano, del saber del derecho romano, porque ya para 1200, como vamos a ver en las próximas clases, desde el 1100, en Italia hay un renacimiento del derecho romano, el derecho romano que se había quedado ahí en la oscuridad por la época de las invasiones bárbaras, está todo que ya había pedacitos, nadie sabía nada del derecho romano, todo el mundo volvía a sus tradiciones muy antiguas y por ahí había un librito como el Fuero Juzgo, ¿no es cierto? Pero nadie, todo estaba oculto el derecho romano. En 1100, en Italia, el derecho romano resurge. Porque, ¿qué pasa en 1100? En 1100 comienzan a darse las universidades, como la Universidad de Bolonia, la primera universidad. ¿Y ahí qué estudia la gente? Derecho. ¿Y qué estudia? ¿Derecho qué cosa? Estudia derecho romano. Otra vez comienzan a juntar documentos, ordenar y tal. Y este saber de derecho romano que se desarrolla en Italia es tomado por Alfonso X, que tenía muchos asesores y él mismo era un sabio, ¿no es cierto? Y comenzó a estudiar el derecho romano, etcétera. Y lo que hizo él es una enciclopedia en castellano de derecho. Y esa enciclopedia en castellano de derecho, que tomaba mucho del derecho romano, que había resurgido en Italia, se llamó Las Siete Partidas. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Con el tiempo, las Siete Partidas era tan estupendo que todos los que estaban metidos en el ámbito jurídico las leían. Con el tiempo, y a pesar que el rey no quiso que eso fuera de cumplimiento obligatorio, todo el mundo las utilizaba, porque es un montón, son 7 librazos, ¿no es cierto? ¿No? Espléndidos, yo los consulto hasta ahora, porque tienen mucho interés. Y estas 7 partidas fueron la base del conocimiento del derecho a partir de 1200 en adelante. En adelante, digo, hasta el siglo XIX. Yo he tenido casos acá, las 7 partidas como si nada. Sobre todo yo veo cosas de ámbito penal, y en el ámbito penal, lo máximo que lo que se llevó fue las 7 partidas. Ya la gente ya no dictaba cosas en derecho penal. ¿Ya? Bueno, en fin, como fuere. Estas 7 partidas, que era un compendio de saber, ya se murió Alfonso X, fueron tan utilizadas que los sucesores de Alfonso X, ya vamos a hablar quién, tuvieron que declarárselas, no porque quisieran, sino por la fuerza de su uso en normativa de cumplimiento obligatorio, en lo que podemos decir ley. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? ¿Preguntas? Uh-huh. ¿Cuál era el objetivo, como dice acá la pregunta, del monarca castellano al recoger las novedades que surgieron en Italia de derecho romano? Vale la pena responder esto. Además de que era un sabio Alfonso X y quería recoger lo mejor del derecho, que es el derecho romano, para perfeccionarlo y mejorarlo, además de eso, el derecho romano daba mucho poder al rey, como ustedes se han dado cuenta, daba mucho poder al rey. Entonces, al monarca, a Alfonso X, le interesaba que se difundieran los conocimientos romanos clásicos que se habían perdido. ¿Por qué? Porque eso iba a ir a favor de sus intereses, porque la monarquía se iba a consolidar frente a la nobleza. ¿Se entiende? Frente a la nobleza. Uh-huh. ¿Se entendió? Ahí están las preguntas.
¿Hay alguna pregunta? Espero haber respondido las preguntas que están viendo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la pantalla? ¿Desde cuándo se ha ido la pantalla, chicos? Dígame. Recién desde ahorita, profe, cuando Ah, usted ya, vino ya. a ver las preguntas. Ah, ya, perfecto. Ahí están las preguntas. Desde las preguntas, hay alguna pregunta? ¿Hay algo que ustedes creen que no he respondido con mi exposición? Ahí les están viendo. ¿Les están viendo, no? Sí, profe. Esta no. Es esta. Ya. ¿Qué pasó en el siglo X y XI? ¿No es cierto, no? Se dieron los cambios jurídicos del renacimiento del derecho romano en Italia. ¿Y qué rey? Alfonso X, ¿no es cierto, no? Famoso rey. Ese rey se tiene que aprender. Es el único rey que quiero que se aprenda. Alfonso X, el sabio. ¿Correcto? ¿Qué especial tiene el fuero real? Ya dijimos, ¿no? Que quiso, digamos, unificar la legislación de cierta manera en Castilla. ¿Por qué? Por el poder que tuvo Fernando III y Alfonso X. Y en la coyuntura de que ya la reconquista estaba prácticamente finalizada y que tenían mucho poder estos reyes. Y querían estos reyes quitarles los privilegios que le habían dado a los nobles. ¿Pero qué pasó? Los nobles se rebelaron y nunca se pudo llevar a cabo, o sea, el fuero real se proyectó, pero nunca se promulgó, digamos. ¿Se entiende? Lo aceptaron, nunca fue aceptado. ¿En qué texto se recoge el renacimiento del derecho romano? En las 7 partidas, ¿no? De Alfonso X. ¿Y cuál es el objetivo del monarca? Ya dijimos. Si se han dado cuenta, la 3, la 4, la 5 y la 6 son preguntas de respuesta corta y la 1 y la 2 son preguntas ya un poco más para desarrollar. ¿Hay alguna pregunta sobre nuestro tema? ¿Ha quedado Profe, claro? en el chat creo que tiene preguntas. Ah, ya, perfecto. Ya está. A ver. Ya, Elizabeth me dice, serían las 7 partidas. Claro, las 7 partidas, es muy importante. Por si acaso, miren, hagan una cosa. Revisen las 7 partidas. A mí me gusta la parte penal, porque a mí me gusta siempre el penal. Pero revisen, vamos a revisarlas un ratito. Las 7 partidas. Ya. Felizmente están en internet, ¿no? Las 7 partidas. Rey Alfonso. PDF. Mira, hay un montón, ¿no? ¿Están viendo, no? Ah, bueno, ahí está hablando de las 7 partidas. No, yo quiero ver las 7 partidas, no que me expliquen, sino las 7 partidas. Ya está. Está redactado en castellano antiguo, ¿correcto? Mira, por ejemplo, acá hay una. Ni siquiera se las mando porque ustedes las pueden bajar, ahí hay un montón de. Está recién bajando. Mira, esta es la 7ª partida. Esta es la 7ª, que a mí me gusta mucho. Ya. A ver, vamos a leer un rato de esto. Dice, 7ª partida, es decir, la partida 7 de este nuestro libro, que habla de todas, fabla, porque en castellano latino la H era F, que habla de todas las acusaciones y maleficios que los hombres hacen o hacen. ¿Qué pena merecen haber por ende? O sea, ¿qué quiere decir? Que merecen tener pena por eso. ¿No es cierto? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos.
¿Sí o no? Digan, pues hablen. Sí, profe. Ya, gracias. Olvidanza, es decir, olvidarse, y atrevimiento son dos cosas que hacen los hombres errar mucho. O sea, tener la cabeza media tonta, la torpeza y el atrevimiento hacen los hombres errar mucho. K quiere decir, por eso el olvido los aduce que no se acuerden del mal que les puede venir por el hierro que hicieren. Y el atrevimiento les da osadía para que acometer lo que no deben. Y de esta guisa, es decir, de esta manera, usan el mal de manera que les torna como en natura, les vuelve como en naturaleza, recibiendo en ello placer. Incluso está haciendo un análisis psicológico del mal, ¿no es cierto? Es para que vean, ¿no? O sea, como que dice que por torpeza, pero también por atrevimiento, los hombres se hacen mal y al final termina eso haciéndose como natural a ellos y tienen placer. Y porque tales hechos como estos se hacen con soberbia, deben ser escarmentados crudamente. Aquí ya hay una noción del por qué la pena para escarmentar la soberbia. Porque los facedores reciban la pena que merecen, los que han hecho, ¿no? Y los que oyeren espanten y tomen escarmiento. Actualmente el derecho penal plantea que hay fines de la pena. Primero, el fin que sirva digamos, el fin del castigo propiamente dicho, ya me olvidé el nombre, el fin retributivo se llama, es decir, si tú has hecho un mal, tienes que recibir el mal, ahí está, ¿no es cierto? Deben ser escarcelados, ¿correcto? Y hay otro fin, que es el fin social de la pena. Es decir, que la gente que vea se asuste y quiera no cometer la pena. Ya en el 1110 y tantos, 1200 y pico, ya Alfonso X y sus juristas planteaban lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Que los que oyen se espanten y tomen por ende escarmiento y se guarden de hacer esa cosa porque no reciban otro tal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a ver, dice, vamos a ver una ley, una cosa interesante. Y ya vamos a ver la mitad, ¿verdad? Decía la suerte. Como los que roban algunas cosas. ¿Correcto? Vamos a hablar de los que roban. ¿Correcto? Ya. Lugar oportuno para hablar de los demás delitos con que uno puede ser gravemente trunpada la tranquilidad, los que ni son para omitidos ni de otra parte pudieran ser explicados con mayor comodidad en lugar diferente, supuesto que el código de las partidas no le señala título especial. Aunque todos los delitos alteran el orden, no, esta es una nota de pie. Ley 3. Como los que roban algunas cosas de la casa en que se enciende fuego y deben haber pena de forzadores. ¿Ya? Forzadores quiere decir violadores. Porque en esa época se entendía violadores a los violadores del cuerpo, violadores de las casas, violadores en general. ¿Se entiende? Entonces, esta ley no solo pena a los que roban en general, sino a los que roban mediante fuego. Cuando ustedes lleven derecho penal van a ver que hay una cosa que se llama agravante por el uso de fuego, que es muy interesante. Actualmente, si alguien usa fuego o detonación para hacer robo, tiene un agravante, porque ha puesto más en peligro la vida de las personas, además de haber robado, ¿no? Muy bien, dice, ascendiese fuego a las vegadas, es decir, prendiéndose fuego a los campos, también en las villas como en las aldeas, en manera que arden las casas, y acaece, y sucede que de aquellos que vienen a matar el fuego, a quitar el fuego, y a destajarlo, porque no haga gran daño, tales y de ellos que vienen con buena intención a ayudar a ellos, y a tales que con mala intención
por eso decimos que cualquiera que robase o llevase paladinamente o a hurto, ¿no es cierto? Furto quiere decir sin que nadie lo viera, alguna cosa de las que estuviesen en las casas que ardiesen, que hace tan gran hierro, es decir, hace tan gran mal. Bueno, esos son los comentarios que son. Uf, un montón de comentarios. Vamos a pasar los comentarios. Uy. ¿Qué tal cantidad de comentarios? Por Dios. El libro es otro comentario. No hay queso grande, ¿no? Bueno, ya, no sé, se me pasó. De los adulterios. Uno de los mayores errores que los hombres pueden hacer es el adulterio, y que no se les levanta tan solamente daño, más aún deshonra. Por eso, onde, quiere decir en castellano antiguo, por eso. Pues que en el título, es decir, en este título, hablamos de los engaños. Queremos aquí decir en de los adulterios que se hacen engañosamente. Y mostraremos qué cosa es adulterio y de dónde tomó ese nombre. Y quién puede hacer acusación sobre él. Y cuál y a cuáles. Y ante quién. Y hasta cuánto tiempo. ¿Ven? O sea, es un estudio tan pormenorizado que plantea quién es el sujeto activo, quién hace, quién puede acusar, cuál es el tiempo, porque hay una prescripción, no puedes estar acusando cosas muy antiguas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles defensiones puedes poner? Es decir, las defensas que se puede hacer por si el acusado para rematar el acusamiento, y cómo deben los juzgadores llevar el pleito adelante de la acusación, pues que fue comenzado por la demanda y por respuesta, y qué pena merecen los adúlteros después que les fuere probado. Dice, adulterio, ¿qué cosa es adulterio? Adulterio es el yerro, es decir, hacer mal, ¿no es cierto?, que el hombre hace a sabiendas, yaciendo, es decir, durmiendo con mujer casada o desposada, es decir, mujer que tiene promesa en el matrimonio, o con otra. Y tomó ese nombre de dos palabras en latín, alterus y torus, que quieren decir como el hombre que va o cae al lecho de otro, a la cama del otro, por cuanto la mujer es contada por el lecho del marido con quienes es ayuntada. Ayuntar es tener cópula sexual, ¿no es cierto? Por ende, por eso, dijeron los sabios antiguos, que maguer quiere decir, aunque el hombre casado yoguiese, es decir, se acostara con otra mujer que hubiese marido, que no lo puede acusar su mujer, ¿no es cierto? El hombre casado que se acostase con otra mujer que tuviese marido, que no lo puede acusar su mujer. Ay, Dios mío, se movió, ¿qué pasó? No, estaba interesante. Bueno, en fin, ahí hemos visto un poco las 7 partidas. Se han dado cuenta que es extenso y solo estábamos viendo la 7ª, ¿no? Porque son 7 grandes libros donde se habla prácticamente de todo el derecho que se sabía en la época y que es una gran recopilación del derecho romano que se estaba recuperando en el año 1000, ya de lo que vamos a hablar en la próxima clase. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay? Por favor, una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ya se fueron? No, profesor, miren los chats, hay preguntas. Ahí hay preguntas, pero ¿por qué no quieren hacerlo en voz alta? Ya, no hay problema. A ver, pero primero voy poniendo puntos a los que han participado. Ha participado Milagros. Ha participado Cintia.
Cintia, ¿cuál es tu apellido? Yucra. Yucra. Ya. ¿Quién más ha participado y no me estoy acordando? ¿Nadie más, parece? Ya. A ver. Sandra. Muy bien. Ah, ya. Elizabeth me pregunto sobre los fueros, ¿ya? Las personas que se tienen que retirar no hay ningún problema. Yo voy a hablar de los fueros, ¿ya? Lo de los fueros, ya hemos dicho que se da inmediatamente después de el contexto que lo genera es la invasión musulmana que destruyó el reino de los visigodos, ¿correcto? Perfecto, es la primera. La segunda cosa es que el derecho romano prácticamente queda así, un poco en el aire, se pierde. Y lo que se utiliza en Castilla en esa época son los fueros. ¿Y qué cosas son los fueros? Son tres cosas, o sea, es un nombre que aplica para tres cosas. Primero, como ya he dicho, los privilegios que da el rey, derechos y privilegios que da el rey por servicios prestados. ¿Y eso por qué se da? Porque es la coyuntura de reconquista. El rey no tiene poder y necesita apoyarse en las ciudades y su dinero y en los nobles y en su fuerza militar para hacer las campañas militares. Y por eso, en compensación, les da derechos. Entonces, primero, fueros, privilegios. Segundo, son costumbres de cada ciudad, ¿correcto? Que son reconocidas por el rey o que son mandadas ser reconocidas por el rey, ¿correcto? A veces también se da, me olvidé de decirles, se da cuando dos ciudades se pelean por sus costumbres, o sea, dicen, mi costumbre es esta y mi costumbre es la otra, y hay peleas, ¿no es cierto?, para definir las costumbres. Entonces el rey pronuncia solemnemente, después de escuchar a las partes, cuáles son las costumbres. Entonces, al pronunciar eso, reconoce los fueros, es decir, cuáles son las costumbres, es decir, la normativa de una localidad. Y la tercera es la Carta Puebla, es decir, como también en un tiempo de conquista tenía que poblarse grandes poblaciones que estaban abandonadas y se les daba una tradición, unas normas a los que se iban a asentar recién en una población, más algunos privilegios. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Milagros? ¿Está bien?